Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a tu canal inmobiliario. Y hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante y es acerca de cómo evitar esos errores fiscales al momento de resguardar tu inversión, amigo inversionista, valga la redundancia, acá en los Estados Unidos. Y para eso traemos nada más y nada menos que a nuestro especialista Carlos Celta, quien con su equipo tienen una empresa de servicios contables, administrativos y también fiscales. Además de que tiene una rama para esta parte inversionista, lo que es la organización y la creación de las empresas para realizar todo este procedimiento de inversión. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Eunice, muchas gracias, muy bien. ¿Tú cómo has estado? Muchísimas gracias por la Excelente. invitación y por permitirme compartir con tu comunidad esta información que considero de suma importancia. Completamente de acuerdo contigo, Carlos. Pues muy bien por acá. Gracias por estar aquí con nosotros y también por venirnos a dar esta valiosa información para nuestros inversionistas, que es clave y es fundamental al momento de ellos hacer cualquier proceso fiscal acá en los Estados Unidos, Carlos. Carlos, te Así es. queríamos preguntar, ¿sabes que muchos inversionistas tienen esa duda de cómo hacer al momento de invertir acá? Lo hacemos a título personal, lo hacemos con una LLC, con una corporación. ¿Cuál sería para ti la recomendación que le puedes dar a ellos de hacer este paso importante acá en los Estados Unidos? Ok. Excelente pregunta, porque evidentemente si nos vamos a redes sociales podemos conseguir mucha información o mucha desinformación. Realmente la decisión es por cada caso. No hay una decisión, no hay una sola recomendación, ninguna es mejor que la otra. Yo diría que cada una es diferente. ¿Ok? Sí, puedo invertir a título personal. Evidentemente que lo puedo hacer a título personal. ¿Lo puedo hacer a través de una LLC de un solo miembro? Sí. ¿Lo puedo hacer a través de una LLC de múltiples miembros? También. ¿Lo puedo hacer a través de una corporación? Sí, también. Ahora, lo que habría que evaluar y tomar la decisión es en función a la inversión que la persona esté haciendo, que en este caso vamos a partir de que sea un extranjero, es en determinar realmente cuál es el riesgo que él está dispuesto a correr. Y en función de esa inversión y el riesgo que él esté dispuesto a correr, pues evidentemente entonces tomar una decisión de cuál es la figura jurídica o cuál es la figura individual que más se adecua a esa inversión y a ese riesgo. Entonces, sería la primera pregunta que habría que responder. Oh, Ok, ¿de cuánto es la inversión y de cuánto estás tú o cuánto estás tú dispuesto a arriesgar en esta inversión? ¿Ok? por supuesto. ¿Por qué hablamos de riesgo? Yo sé que a veces la palabra riesgo da miedo, ¿ok? Pero ¿por qué tenemos que hablar de riesgo? Porque siempre el riesgo está inmerso en todo lo que uno termine haciendo, y sobre todo si estamos hablando de inversión. Entonces, ¿cuánto está arriesgando? Vamos a hablar como que cuánto está arriesgando es el monto que ese inversionista está invirtiendo en ese caso específico. ¿Ok? Por supuesto, por Ese supuesto. sería el primer punto a aclarar. Excelente, sí. Y además que es algo bien importante porque aquí sabemos que en los Estados Unidos cualquier error que podamos cometer puede costar muchísimo dinero. Y aparte también es un procedimiento bastante largo para resarcir todos estos errores que pudiésemos cometer, Carlos. Ahora te pregunto, ¿cuáles serían los requisitos que un inversionista necesita para realizar o crear esta empresa? Bueno, lo primero es determinar en dónde estaría ubicada esa inversión. Supongamos que es una inversión en una propiedad. ¿Ok? Entonces, Ok. dependiendo del estado en donde esté esa inversión, lo recomendable es que esa estructura jurídica que se vaya a crear esté ubicada en el mismo estado en donde está la inversión. Y fíjate que con esto lo voy a aprovechar para responder la siguiente pregunta. Si yo compro una propiedad en el estado de Georgia y compro otra propiedad en el estado de Florida, ¿puedo manejar las dos propiedades con una sola? Sí, puedo. ¿Es lo recomendable? Probablemente no sea lo más recomendable. ¿Por qué? Porque evidentemente hay que entender cómo son las estructuras fiscales dentro de los Estados Unidos. Y Georgia puede tener impuestos estatales que Florida no tiene. Por esa razón, lo conveniente sería tener una estructura jurídica en Florida y una estructura jurídica separada en Georgia. ¿Ok? Entonces, Excelente. hay que ir entendiendo realmente cómo funciona todo el entramado fiscal dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, lo primero es eso, dónde está ubicada la inversión. Lo segundo, qué tipo, ¿ok?, de entidad quiero constituir.
O es una LLC de un solo miembro, o es una LLC de lo que se llama de sociedad o partnership, o es una corporación C, que muy bien puede ser una LLC que declara como una corporación C. Todas tienen conformaciones fiscales diferentes y cada una de esas constituciones tiene una forma de declarar impuestos diferente. ¿Okay? Lo otro que es importantísimo es, entendiendo que es un extranjero, ese extranjero es requerido que tenga un número de identificación tributaria, lo que se conoce como en inglés le dicen ITIN y en español sería ITIN, ¿okay? Que es un número individual de información tributaria. Eso es todo. Es el número con el cual se identifica una persona fiscalmente a la hora de hacer una declaración de impuestos. Ya teniendo esos elementos, habiendo constituido la entidad, teniendo la inversión realizada y habiéndose identificado tributariamente ese miembro o esos miembros, ya está cubierta toda la documentación inicial para yo poder hacer la inversión y poder entonces declarar en función a la inversión realizada. ¿Declarar qué? Los impuestos que a ley, que por ley tengo que declarar. ¿Okay? Buenísimo, buenísimo. Sí, realmente es como tú dices, hay mucha desinformación en internet y muchas personas, incluso han habido clientes que me dicen, pero ¿para qué yo voy a contratar a un contador? ¿Para qué voy a contratar a un especialista? Si yo puedo simplemente irme al portal que está en internet, realizar, colocar mi nombre, el nombre que yo necesito para la LLC, pagar el arancel que no es muy costoso y yo crear yo mismo mi LLC, ¿cierto? Sin embargo, como están Sí, viendo, hay varios requisitos que parecen fáciles, pero no todo el mundo lo sabe. es Es, que, mira, el fin de semana pasado nosotros terminamos, mi socio y yo terminamos de dar una clase acá en Orlando, Florida, en donde yo estoy ubicado, precisamente de corporaciones en los Estados Unidos, contabilidad integral y la nómina, ¿ok? Y lo primero que uno establece es, cuando vayamos a crear una corporación, porque lo que las personas están señalando no es crear una corporación o crear una entidad jurídica, es registrar un nombre. Realmente lo que hicieron fue registrar y organizar ante un departamento de Estado un nombre. 123 LLC. Lo registré con el estado de Georgia y ya tengo una compañía. No, lo que tengo es el nombre de la compañía y ya cumplí con el requisito que me pide el estado para que ese nombre sea un nombre, digamos, aceptado en el estado de Georgia. Ahora vienen otras cosas, número de identificación fiscal de esa entidad jurídica y después vienen todos los documentos, algunos públicos, otros privados, que deben estar dentro del expediente de la compañía en caso de que esa compañía sea auditada, porque entonces ahí es donde vienen los problemas. Si tengo una LLC, necesito lo que se conoce como un acuerdo de operación o lo que en inglés se conoce como un operating agreement, ¿ok? Adicionalmente tengo un acta de resolución inicial, tengo certificados de participación, tengo también, ahora hay otros requisitos que aunque en este momento esté suspendido, por ley debo cumplirlo, aunque es opcional el cumplimiento de la ley. Yo creo que el cumplimiento de la ley no es opcional, pero en este caso que se llama el BO, que es el informe el reporte de información de beneficiario final, es decir, quién realmente se va a apropiar de ese dinero dentro de una compañía. Entonces hay una serie de pasos que hay que cumplir para realmente estar dentro del marco legal y entonces así que esa entidad jurídica que yo he constituido proteja mi patrimonio personal, porque entonces allí es cuando yo hago la separación. Esto es inversión y esto es mi patrimonio personal. Ahora, si yo no cumplo con todos esos pasos que suceden, que todo se sobrepone y entonces ahora todo va a ser susceptible a qué? Todo puede ser susceptible a una demanda. Y entonces ahora mi patrimonio personal porque no constituí correctamente a una compañía. precisamente. Y eso es lo que hay que evitar. Por supuesto. Sabes que también con este tema de las demandas y lo que es la estructura legal, hay también preguntas de qué debo hacer. ¿Yo debería colocar todas mis inversiones en una sola LLC, una S corporation, o debería colocar una para cada, o sea, una propiedad para cada LLC? ¿Qué sería lo más recomendable? Ok, voy a tratar de hacer un ejemplo sencillo. Si yo tengo una canasta y lleno esa canasta con 12 huevitos y se me cae la canasta, ¿qué sucede? Se parten todos los huevos. Probablemente, supongamos que no se parten todos, pero existe una alta probabilidad de que todos se partan.
Ahora, si yo tengo 12 huevitos y tengo 12 canastas y se me cae una canasta, ¿cuántos huevos como máximo se me van a partir? Por supuesto, uno solo. Uno solo. Entonces, Ujú, fíjense bien, ese huevito vamos a llevarlo a un monto, lo que yo ujú. esté dispuesto a arriesgar. Si para mí, o bajo mi perfil de riesgo, se determina que $500.000 es lo máximo que yo estaría dispuesto a arriesgar y yo compro una propiedad de $500.000, ¿cuántas propiedades debería tener yo bajo esa estructura jurídica? Una. Ciertamente, una sola, claro. Entonces, Dependiendo ¿qué, de lo que qué tú estoy quieras hacer, arriesgando? Claro, por porque a mí supuesto. me van a demandar a la compañía, no a la casa, no a la propiedad, no al terreno, no al edificio, no al hotel. Van a demandar a la compañía que es propietaria de esa inversión. Entonces, si yo tengo todas mis inversiones en una sola compañía, ¿qué va a suceder? Si a mí me demandan a esa compañía, todas las inversiones van a estar en riesgo. Corren riesgo, por ¿Ok? supuesto. Ahora, por eso es que la primera palabra que hay que tomar en cuenta es, entonces, dentro de ese perfil de inversión, ¿cuál es tu perfil de riesgo? ¿Cuál Correcto. es el monto que estás dispuesto a arriesgar? ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo o quieres tenerlo todo de forma separada? Y entonces allí se determina de una forma más apropiada si voy a tener una, dos, tres, cuatro o la cantidad de LLC que sea conveniente. A nosotros se nos ha hecho muy común lo que es aquí en Estados Unidos se conoce como un LLC stacking, ¿ok? Que en español es un conglomerado de LLC. Ok. ¿Ok? Un ejemplo gráfico sencillo, voy a tomar aquí estos marcadores. Vamos a suponer que cada uno de estos marcadores que yo voy colocando acá es una LLC. Entonces, Ok. esta es una LLC y esta es una propiedad. Yo le anexo otra y voy creando, esto es un stacking, ¿lo ves? Es como que voy sobreponiendo o voy uniendo LLC y puedo colocar otra, puedo colocar otra. Entonces, imagínate que después que yo tenga 3 4 LLC, entonces yo ahora quiero esto manejarlo bajo un conglomerado y les voy a dar un nombre que ahora seguramente los han escuchado antes. Se llama holding. Ah, Entonces ahora yo creo una estructura por encima de todos estos marcadores que se llama holding. Entonces el holding es dueño de todas y cada una de estas inversiones, pero estas inversiones son inversiones separadas, unidas solamente porque a lo mejor yo llamé esta LLC y entonces todas estas LLC pertenecen a un holding, a un conglomerado. Y de esa manera se hace mucho más sencillo el poder determinar, además que cuando lo tenemos separado, yo te lo voy a hacer también con los mismos marcadores. Si estas son todas mis inversiones y ujú. resulta que esta inversión que está acá en anaranjado es la inversión que menos rendimiento me está dejando, ¿ok? Es la inversión en donde menos dinero estoy ganando, por la razón que fuera, ¿ok? ¿Qué puedo hacer yo con esta inversión si está separada? La liquido, la vendí y de repente incorporo una nueva, ¿lo ves? Ahora, si Excelente. yo tuviese todas las inversiones bajo una compañía, No, ¿cómo imagínate. determino yo realmente si el rendimiento de esa compañía específica cómo sé yo que esa propiedad en específico me está arrojando la ganancia que yo requiero o no requiero? Contablemente es mucho más complicado que si yo lo tengo por separado, ¿ok? Por Como supuesto. unidades de negocio por separado, lo de esta manera, unidades de negocio por separado. Si esta unidad de negocio no me está rindiendo, me deshago de negocio e incorporo una nueva o me quedo con las que ya tengo, ¿ok? Excelente. Buenísimo, Muy buenísima bien. esa explicación, realmente bien fácil de entender y creo que todo el mundo sería capaz de decir, bueno, sí, creo que lo más inteligente que yo puedo hacer es colocar cada propiedad debajo de una diferente LLC. ¿Sabes que también? Sí, o dos propiedades. Nosotros tenemos un cliente que Ok. él tiene por montos de inversión. Ok, si las inversiones están por debajo, por decir algo, entre 500.000 y $1.000.000, yo puedo tener la cantidad de propiedades, evidentemente, la cantidad de unidades que estén dentro de ese monto. Si ya yo tengo una unidad que una sola unidad sobrepasa $1.000.000, esa es una sola LLC. Ah, bueno, pero de repente compré una casa que estaba, no sé, destruida, por decir algo, o que requería mucha remodelación y me costó $500.000 y conseguí un apartamento de $400.000. Quizás esas dos unidades las puedo tener bajo una sola LLC, Ok. evidentemente si están ubicadas dentro del mismo estado, ¿ok? Buenísimo. O cuando se hacen transacciones, nosotros tenemos un cliente en Texas que él tiene 23 propiedades en 2 cuadras.
Es decir, él compró prácticamente 2 calles de propiedades y las tiene unidas y separadas a la vez, ¿ok? Por monto de inversión. Y por encima tiene un holding también, que es, digamos, como el que protege a la inversión en su totalidad. Pero cada inversión la tiene por separado, unido, en función a monto de inversión. Excelente, buenísimo, buenísimo. ¿Qué podrías decirnos acerca de, digamos, que una persona se está preparando para hacer su inversión? ¿Con qué antelación deberían hacer la LLC, la S Corporation? ¿Con qué antelación deberían comunicarse contigo para hacer toda esta preparación para hacer esta inversión? Bueno, si hubiésemos estado en el año 2024, te hubiese dicho algo distinto a lo que te voy a decir en este momento. Y lo que quiero decir con esto es que esto es algo que puede ser no, es dinámico. Esto es un proceso dinámico, cambian, a veces los requerimientos cambian de un día a otro y a la siguiente semana es otro, o la siguiente semana volvemos y así sucesivamente. En este momento, la anticipación ante la creación de la LLC va a depender o no de si la persona cuenta con una dirección dentro de los Estados Unidos o no. ¿Okay? ¿Y por qué les digo eso? Porque los bancos, en función de regulaciones que han entrado en vigencia, han comenzado a cerrar la posibilidad a los inversionistas extranjeros de abrir cuentas comerciales. ¿Okay? Entonces, últimamente hemos tenido, como hemos tenido ese inconveniente, lo que hemos hecho es que muchas veces la inversión en principio se hace a título personal. ¿Okay? El inversionista compró la propiedad a título personal e inmediatamente después que la propiedad está cerrada, se hace un cambio de titularidad. Claro, no tenemos préstamo, ¿ok? Se hace un cambio en la titularidad y digamos, y en este caso la inversión, el inmueble, pasa a ser parte de ¿qué? Del patrimonio de esa LLC que hemos creado o de esa corporación C que hemos creado. Esos son procedimientos sencillos, evidentemente que tienen unos costos asociados, pero son procedimientos sencillos, porque al final, ¿qué es lo que queremos? Que se proteja la inversión y especialmente que se proteja el patrimonio del inversionista, que no todo lo que el inversionista tenga se ve envuelto dentro de una posible demanda. Y la persona dice, oye, pero ¿por qué hablas de demanda? ¿Por qué hablas de riesgo? Porque estamos en los Estados Unidos del Norte. Que existen posibilidades de demanda. Estamos hablando de inversiones, ¿correcto? Es decir, que muy probablemente esa propiedad no la vaya a vivir o no la vaya a utilizar la persona que está invirtiendo, sino que él está invirtiendo para alquilar o para vender o para mejorar. Entonces, como eso existe en los Estados Unidos la posibilidad de que uno lo demande por cosas que pudieran suceder, entonces aquí hay que planificar para lo peor, esperando siempre que lo mejor suceda. Perfecto, buenísimo. Veo que por ahí Lisbeth tiene una pregunta. Lisbeth, si por favor la puedes dejar por el chat, sería buenísimo y nosotros la leeremos en un instante. Otra cosa importante, entendemos que acá en los Estados Unidos tenemos impuestos al momento de comprar, al momento de vender, y para los extranjeros tenemos un impuesto que es el que se llama FIRPTA. ¿Tú nos podrías explicar un poquito acerca de este impuesto y cómo se maneja? Ok, sencillo. Véanlo de esta manera. Como los inversionistas extranjeros no hacen vida dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, teóricamente no tendrían por qué hacer una declaración de impuestos dentro de los Estados Unidos, ¿correcto? Y al no tener la obligación de hacer una declaración de los Estados Unidos de Norteamérica, no va a existir entonces tampoco la obligación de reportar las ganancias que esa persona haya generado dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ok? Entonces, el sistema de rentas internas, el IRS, determinó lo siguiente. Cuando yo tengo un inversionista extranjero realizando negocios dentro de los Estados Unidos, como él no tiene la obligación de realizar una declaración de impuestos, yo le tengo que retener un impuesto. Y ese impuesto es el ¿Cuánto es el impuesto FIRPTA? El impuesto FIRPTA máximo, porque hay 3 niveles, y eso es lo que muchas veces las personas no saben. El impuesto máximo es el 15% sobre el monto de la transacción. ¿Okay? Si yo vendí una propiedad de $1 millón, me van a retener el comprador, ni siquiera, porque yo soy el vendedor,
el comprador está en la obligación de retenerme quién, y ni siquiera el comprador, va a ser la casa de título, va a retener ¿qué? El 15% de la transacción. Matemática simple, $150,000. Ahora, Oh, retener significa que lo perdí, mm, ¿no? Retener significa que en el momento en que, por un lado, la IRS va a ver esto, tengo $15,000 que le pertenecen a esta empresa. ujú, Esta empresa es de unos seres humanos, de unos individuos. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero ver la declaración de impuestos, poder determinar realmente la responsabilidad fiscal y en función de eso, retener lo que realmente haya que retener y devolver cualquier cosa que haya estado por encima o de lo que era la retención. ¿Ok? Ese es el 15%. Ahora, ¿pueden retenerme menos del 15%? Claro, pueden retenerme 10%. ¿Ok? Para eso yo tengo que establecer una relación anterior con quién, con el IRS mm, y enviar una documentación específica en donde yo puedo demostrar que la ganancia que yo voy a tener en esa transacción no es menor al 15% que ellos me están reteniendo. ¿Ok? ¿Y cómo, mm, cómo sucedería eso? Supongamos que yo compré ese inmueble por $900,000, que sería mi base, y que yo lo esté vendiendo en $1,000,000. A ese $1,000,000, lo primero que tengo que restarle son los $900,000 de base, ya son 100,000. Si a eso yo adicionalmente le resto los costos de cierre, las comisiones que hay que pagar, los impuestos, supongamos que la ganancia real sea $50,000, ¿ok? Si la ganancia son 50,000 y ellos me retuvieran 150,000, ¿me están reteniendo más de lo que debieron haberme retenido? Claro que sí. Entonces, si yo les mm, demuestro a ellos que yo no me voy a ganar el dinero que ellos asumen que tienen que retenerme, me van a retener mucho menos de lo que se estipula. Y el mm, 0%, las personas dicen, el 0% no existe. No, sí existe. Lo que probablemente no existe en el mercado es las propiedades en ese monto, no hay ese volumen. Pero si yo comprase una propiedad por $300,000, fíjense bien, mm, yo compro una propiedad por $300,000 y soy extranjero y digo o establezco que yo voy a vivir en la propiedad, pero por la razón que sea decido no vivir la propiedad mm, o la vivo un tiempo. Si yo vendo esa transacción siendo extranjero, vendo la propiedad, ¿esa transacción va a requerir FIRTA? No. El FIRTA en mm, ese caso va a ser cero, te va a determinar una ganancia, pero esa ganancia la voy a tener que pagar o me la van a tener que retener al momento que yo haga mi declaración de impuestos como extranjero. ¿Ok? no, ok, Ah, los extranjeros hacen declaraciones de impuestos. Claro, sí. claro, por Todo supuesto, de alguna manera. aquello, todo lo que esté vinculado a negocios dentro de los Estados Unidos Tiene requiere una declaración de impuestos. por supuesto. Justamente eso también está preguntando acá Rosalba. El máximo de retención entonces sería el 15%. Es lo máximo. A menos Oh, que se determinara que hubo más de un 15% en la ganancia. Pero ¿cómo se determina esa ganancia? Tiene que haber una declaración de impuestos. Porque la IRS no tiene idea de cuáles son los costos asociados, cuál es la base. ¿Qué es la base? Lo que representó la inversión inicial, más todas las mejoras, más los gastos en los que yo incurrí cuando yo adquirí un inmueble. ¿Ok? Eso sería mi precio base o mi monto base. A lo mejor la casa me costó 500,000, pero yo le hice mejoras de 100,000. Entonces, ¿cuál es mi base? $600,000. Y así claro. sucesivamente. Pero ¿cómo obtengo yo esa base? Ahora viene la otra pregunta. ¿Cómo obtengo la base? Tengo que tener una contabilidad establecida para mi inversión. Y las personas llegan y Ujú. dicen, pero tengo que tener una contabilidad para la inversión. Pero señores, vamos a hacernos una pregunta. Estamos hablando de inversiones. O sea, si Exacto. ustedes quieren determinar realmente si esa inversión es rentable o no, necesariamente tienen que hacer una contabilidad, por muy rudimentaria que sea. ¿Ok? Yo no estoy Claro. diciendo que es que tienen que contratar el mejor sistema que haya en el mercado y gastarse miles de dólares en un equipo de contador para que ustedes puedan tener esa contabilidad. No, a lo mejor a título personal podría yo llevar, si entiendo los principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos, yo podría llevar una contabilidad básica, pero efectiva para poder hacer todos estos cálculos y determinar ganancias, posibles ganancias. Mm, Claro que sí, sí. buenísimo. Esto ha sido una pequeña clase magistral. Si tienes algún consejo que le puedas dar a nuestros inversionistas, alguna de esas tips que son moneditas de oro
para finalizar. El tip es este. Eh, Tú lo dijiste al principio, pero yo lo voy a decir de otra forma. Los Estados Unidos es un país muy benevolente con respecto a equivocarnos. Es decir, las equivocaciones están dentro del ámbito normal de los seres humanos. El problema está en lo que tú dijiste. El problema es que aquí los errores se pagan y se pueden pagar muy caro. Entonces, aquí habría que hacer un análisis de costo-beneficio. ¿Cuánto me puede costar el error y de cuánto sería la inversión para tratar de evitar ese error? ¿Ok? Totalmente. Entonces la pregunta que yo te haría, o nuevamente una analogía, porque a mí me gusta decir cosas que la gente recuerde. Si tú te sintieses mal en algún momento y tú requirieses una intervención quirúrgica, ¿tú te operarías con un veterinario, Eunice? No, jamás. Ah, no, ¿verdad? Tú irías a El un especialista. especialista en la condición que tuvo que cualquier persona tuviese. Entonces, Por mi supuesto. recomendación aquí es, sencillamente, cuando yo voy a hacer una inversión, yo tengo que determinar dentro de mi base de inversión cuál va a ser el costo asociado con los especialistas que yo requiero. El especialista en, fiscal, el especialista que me va a ayudar a constituir, la persona que me va a ayudar con la contabilidad, la persona que me va a asesorar inmobiliariamente, o sea, mi asesor inmobiliario, Eunice. O sea, todo ese equipo, porque a lo mejor yo soy el inversionista, pero yo no necesito un equipo que me acompañe para que la decisión que yo tome sea informada y sea la más apropiada y minimice los gastos en función a errores por creer que o yo me lo sé todo o sencillamente a Minimizar que yo puedo costos. hacer. Ujú. Exactamente. O a que yo me lo sé todo, porque este es el otro problema. El hecho de que una experiencia positiva en algún lado no necesariamente tiene que traducirse a que siempre todo me va a salir como me salió en esa experiencia positiva. Tenemos que prepararnos y tenemos que hacernos de las personas que realmente se han ido especializando en esta materia. Y de eso te quería hablar un poquito. De nosotros como firma, digamos, eh, no lo llamo firma contable porque somos mucho más que una firma contable. Hemos desarrollado en los últimos 3 años una unidad de negocios internacionales que se ha dedicado exclusivamente a entender, número uno, las necesidades de los inversionistas. Número dos, hablar el lenguaje de los inversionistas, o sea, tratar de ser lo más llano, lo más plano, lo más explícito, sin necesidad de comenzar a utilizar toda esta jerga, digamos, tan profesional que a veces podemos utilizar y entender la situación de inversionista, porque cada situación en cada país es diferente. La situación para los colombianos, para los mexicanos, para los chilenos, para los ecuatorianos, para los guatemaltecos, o sea, en cada país hay una situación, país diferente y tenemos que entenderla. Y por otro lado, es entender con muchísimo detalle cómo se relacionan las leyes fiscales para los extranjeros y incorporar los posibles tratados y acuerdos económicos que puedan haber entre esos dos países, Estados Unidos con Chile, Estados Unidos con Venezuela, Estados Unidos con Colombia, Estados Unidos con Ecuador, que muchas veces eso se olvida, pero que a la hora de presentar declaraciones de impuestos, sobre todo para extranjeros, es algo que hay que tener presente desde el día uno, porque en estos casos está por encima inclusive de las leyes fiscales que pudieran aplicar. Los acuerdos internacionales es una ley que está por encima de la ley que pudiera aplicar. Buenísimo, buenísima información, Carlos, de verdad. Nosotros como latinoamericanos casi siempre queremos hacer las cosas por nuestros propios medios para minorar costos, para creer que sí, que nosotros podemos hacerlo todo, pero realmente hemos aprendido que mientras nosotros buscamos a los especialistas, quienes son los que tienen el conocimiento, quienes nos guían de la mano y tienen toda la información, como tú bien lo dijiste, desde un principio, lo que yo te pude haber dicho en el 2024 no es lo mismo que te tengo de información para el ¿No? 2025. Correcto. Entonces, siempre es importante ir de la mano de un especialista, tanto como Carlos como mi persona, y buscarnos. ¿Para qué? Para que hagamos los procedimientos tal y como deben ser y aminorar Correcto. y evitar estos errores que pues muchas personas por ignorancia, por reducir costos, por cualquier otra cantidad de quieren aminorar los costos, quieren hacer cosas como no deben ser. Entonces, bueno, muchísimas Así es. gracias, Carlos. Cualquier cosa, si se Gracias a quieren ti. con nosotros, por aquí estaremos al tanto. Y bueno, gracias, Carlos, por este espacio. Gracias a ti por la invitación y éxitos para todos. Éxitos.
Chaito, feliz tarde.